Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència de pressió en l'etapa perinatal, prevenció i tractament, organitzada pel grup de treball de psicologia perinatal de la secció de psicologia clínica del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, també que serà gravada, i tindrem una primera part de ponència i un espai pel torn de preguntes al final. En tot moment ens podreu enviar les vostres consultes a través del xat que trobareu disponible a la barra d'eines a la part inferior de la pantalla. Aquestes consultes seran exposades en veu alta durant els 30 o 45 minuts finals de la sessió. Per altra banda, us informem que l'organitzador de la cita de sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i posterior difusió i exhibició de qualsevol imatge. L'activitat d'avui serà impartida per les ponents Anaïs Barcelona i Raquel Ariza. L'Anaïs és psicòloga, té un màster en psiquiatria i psicologia clínica infantil i juvenil a l'Hospital Clínic i la UB. També té el màster oficial en neurociències a la UB i un màster en atenció precoç a l'ICET. Per últim, compta amb una experiència en l'atenció a infants, adolescents i famílies des de l'àmbit clínic i escolar. La Raquel és psicòloga general sanitària, psicoterapeuta en consulta privada, facilitadora i formadora en salut mental comunitària i professora col·laboradora de la UOC. Té un màster en psicoteràpia integradora humanista i un màster en antropologia mèdica i salut internacional, a més de cursos d'especialització en psicologia perinatal. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulgueu, Anaïs i Raquel, ja podeu començar. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Teo. Vale, doncs benvingudes, benvinguts a la xerrada, la conferència que tenim avui preparada, que esperem que us agradi. Parlarem en castellà i les diapositives també seran en castellà a partir d'ara, per si hi ha algú, com hi ha diverses persones inscrites, per si hi ha algú que no entén el català, doncs que pugui ser accessible, a més que quedarà gravat. Deixo d'admetre gent, suposo que alguna de vosaltres mentre vaig fent la presentació ho podrà anar fent, d'acord? Pues conferencia de depresión y ansiedad en la etapa perinatal y vamos a intentar pues poner un poco de luz en algunos aspectos que nos parecen interesantes en esta etapa que tiene pues bueno, muchos mitos, muchas ideas en el imaginario social y colectivo, pero que a veces no se corresponden con la realidad y con las vivencias de estas mujeres, de estas madres. En el embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Todo este periodo, lo que podemos ver es que hay una alta prevalencia en los trastornos mentales durante esta etapa, que es la que llamamos perinatal. De hecho, un 25% decimos en países en desarrollo. Y aquí ya se rompe o ya estamos rompiendo este primer mito, ¿no? Como que la etapa perinatal durante el embarazo todo es maravilloso, incluso como que a las mujeres fuera que no tuvieran ningún tipo de trastorno mental, ¿no? Por esta cosa de que es una etapa que todo tiene que ser de color de rosa. Pues bueno, pues vemos que no. Hay una alta vulnerabilidad entonces a sufrir síntomas depresivos y ansiosos, que es lo que en estas presentaciones os vamos a comunicar. Y en la persona gestante, cuando se encuentra en este periodo, es una época muy excepcional de su psiquismo, es decir, que la mujer en pocas otras veces de su vida, en ninguna como en esta, se ha encontrado en este periodo en el que tendrá una serie de cambios hormonales, de cambios sociales, de organización también dentro de la familia y en su propio cuerpo, que hará que tenga pues esta capacidad perceptiva aumentada, ¿no? Esta transparencia psíquica, que luego iremos más allá con esto, y una mayor sensibilidad a las señales de alerta y de peligro, ¿no? Que esto pues al final propicia que hayan estos estados ansiosos también. La ansiedad entonces durante el embarazo es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la depresión posparto. De hecho, veremos que la ansiedad y la depresión están muy relacionados y es capicúa, ¿no? Como decimos en catalán, al final estos dos trastornos, ¿no? Tanto la ansiedad va a promover o va a ser un factor de riesgo para la depresión, como la depresión también en el segundo trimestre de embarazo se ha relacionado también con el desarrollo de trastornos de ansiedad al final del embarazo.
La ansiedad también en el tercer trimestre de embarazo se ha considerado el predictor más fuerte en el consumo de alcohol y junto con el tabaco, justamente utilizado para las mujeres para paliar estos síntomas de la ansiedad que, como veremos, muchas veces no son nombrados, no son visibilizados y que por lo tanto cuesta mucho hacer un tratamiento que sea más idóneo a esta ansiedad y que pues, estas mujeres gestantes buscan de qué manera paliar estos síntomas. En la depresión y en la ansiedad perinatal, lo que vemos es que para la depresión, para ser diagnosticada, los síntomas deben mantenerse durante 2 semanas. Esto es lo que se marca. Los síntomas son muy parecidos, son los mismos, digamos, que en la depresión. Lo que pasa que aquí se añadirán algunas de las cosas que encontramos, algunos de los síntomas propios del embarazo de esta etapa. La prevalencia que podemos decir, ¿no?, durante el embarazo es un 11% de depresión con comorbilidad, como decíamos, ¿no?, estos 2 factores que están muy asociados, ¿no?, de encontrar una depresión, digamos, pura, sin síntomas ansiosos es muy complicado, igual que al revés, estas 2 cosas van a estar, la depresión y la ansiedad, muy relacionadas. Un 11% entonces de la depresión con comorbilidad en ansiedad de un 25-40%, eso es muchísimo, y un 13% en trastornos de ansiedad, que también van a ir acompañados de algunos síntomas depresivos. El riesgo de depresión aumenta si los síntomas depresivos aparecen en los 6 meses previos y han interrumpido el tratamiento farmacológico. De aquí veremos que es muy importante hacer un diagnóstico diferencial, un buen diagnóstico en estas etapas, justamente porque si no se tiene una buena formación perinatal, a veces lo que puede suceder es que se interrumpa un tratamiento farmacológico a una mujer que ya estaba tomando fármacos por depresión mayor, por ejemplo, y se interrumpa este tratamiento farmacológico para no perjudicar el desarrollo del bebé. Pues bien, esto lo que hace es aumentar aún más el riesgo de sufrir estos síntomas depresivos cuando justamente esta mujer ya ha empezado a tener estos síntomas y ha estado en el tratamiento y se ha interrumpido por esta creencia de no afectar al desarrollo del bebé en gestación. Cuando hay una historia previa de 4 o más episodios depresivos, ¿no?, lo que estábamos hablando, mujeres ya en tratamiento que ya han tenido algún otro episodio de cuadro depresivo. En un estudio que los tenemos aquí citados, hallaron que el 10% de las mujeres embarazadas les fue prescrito algún fármaco psicotrópico y de ellas el 25% fueron diagnosticadas de depresión y el 24% de ansiedad. Entonces, nos hacemos 2 grandes preguntas. ¿Por qué no suele reconocerse la depresión durante el embarazo y por qué con esa elevada prevalencia no llegan más mujeres a nuestras consultas? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, muchas mujeres, de hecho lo conocemos a posteriori, que se le pregunta a muchas mujeres sobre cómo vivieron, ¿no?, estas vivencias de cómo vivieron sus embarazos, y aparecen todos estos relatos de ansiedad y de depresión. Entonces, ¿cómo es que en las consultas esto no se da y años atrás aún se daba menos? Bueno, pues justamente por todo este imaginario colectivo social que tenemos asociado, ¿no?, a lo que es el embarazo, a lo que es ser una buena madre, ¿no? El embarazo se considera un estado de felicidad y de tranquilidad de per se, por lo tanto, imaginaros, ¿no?, de tener vivencias que irrumpan, ¿no?, que vayan al contrario de este estado de felicidad y tranquilidad que yo debería sentir y no siento, pues rompe con este mandato, con este imaginario, que por lo tanto es mucho más difícil reconocer y nombrarlo. Son muchas veces síntomas similares a los del embarazo, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente es que el embarazo es un periodo de muchos cambios físicos, hormonales, emocionales, entonces que muchas veces el diagnóstico no llega a darse porque se confunden con los síntomas típicos de un periodo de gestación o de un embarazo.
el estigma asociado a la depresión, más aún el embarazo, ¿no? Fijaros, es decir, un embarazo como una etapa feliz, como lo mejor que te puede pasar en la vida, cuando yo estoy transitando por ese periodo y empiezo a tener pues pensamientos de que esta vida no vale la pena, me he equivocado, no tendría que haberme quedado embarazada, ¿no? Luego veremos algunos relatos de mujeres en embarazo que nos van a reflejar todo esto, ¿no? Entonces, todo el estigma que va asociado con esta depresión y en el embarazo, cuando representa que todo tiene que ser pues esto, ¿no? De color de rosa. Falta de formación de los obstetras y las comadronas, muchas veces pues también falta esta especialización en perinatal, en estos periodos, para entender toda esta psicología, toda esta psicopatología también que se da en estos periodos que como decíamos, se manifiestan de una manera muy concreta. Y la falta de información por parte de la población general, ¿sí? Es decir, muchas veces hay muchas mujeres y el conjunto de la familia, del entorno, del apoyo social, que pues no tiene esta información sobre que esto puede suceder en estos periodos y simplemente pues lo banalizan, lo normalizan, ¿sí? Y no acuden a las consultas para ser tratados, con el agravante que esto supone. ¿El tratamiento psicofarmacológico, sí o no? ¿No? Es esta de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Es decir, nos encontramos con esta polaridad a tener que decidir entre la salud de la madre o la salud, el desarrollo de este bebé, ¿no? La salud de la personita que se está gestando. Claro, entonces ahí es súper pertinente hacerse esa pregunta, ¿no? Si el tratamiento psicofarmacológico de una mujer puede afectar al desarrollo de un bebé, entonces vamos a ser conservadores en este sentido y vamos a retirar todo psicofármaco, ¿no? Esto en los últimos estudios que se han ido haciendo, ya se ha ido viendo de que evidentemente la decisión de tomar psicofármacos durante el embarazo tiene que ser algo que vaya a valorar los riesgos y los beneficios de esa toma. ¿Sí? Entonces aquí tenemos pues algunos, ¿no? La pérdida del embarazo, malformaciones, alteraciones en el crecimiento, etcétera. Entonces, todos estos riesgos de la toma de psicofármacos se tienen que poner sobre la mesa con los beneficios que puede llevar la toma de estos psicofármacos en la mujer gestante. Entonces, existen riesgos a valorar en este tratamiento, y tanto como el no tratamiento, es decir, el tratamiento puede tener efectos teratogénicos, empeorar la salud mental de la madre, puede tener efectos adversos sobre el curso del embarazo, puede tener efectos en el neurodesarrollo del bebé. Todas estas son preguntas importantes que nos tenemos que hacer para poner en la balanza, para poder tomar una decisión de si continuar o modificar o introducir un tratamiento psicofarmacológico que como veremos es muy interesante que pueda ser acompañado de un tratamiento psicoterapéutico, pero que a veces es necesario introducir esta parte de los psicofármacos. Entonces, no es tan fácil responder a esta pregunta de sí o no, sino que, como pasa muchas veces en psicoterapia, pues depende, ¿no? Depende de cada caso. Perdón, aquí, a ver, que me saltó una, esta. Síntomas clínicos de depresión y de ansiedad, los más frecuentes. Bueno, pues siguiendo uno de los libros de referencia de Ivonne Olza, Psicología del embarazo, tenemos que esta serie, ¿no? de síntomas clínicos de la depresión y de la ansiedad como más frecuentes. El arrepentimiento, ¿no? Arrepentirse de haber quedado embarazada, de estar en este momento, la triada cognitiva ya descrita por Beck, de la depresión, la visión negativa de una misma, del futuro y del mundo, la tristeza y la desesperanza, además pensando en que es una etapa que nunca va a mejorar, ¿no? Que como que la vida hubiera dado un vuelco y nunca más volverá a ser como antes, sin ver una salida, ¿no? en este periodo.
pérdida de la capacidad y disfrute, incluso ideas de muerte y de suicidio en los casos más graves, miedos a no ser buena madre, comentábamos antes, ¿no? Esto es muy recurrente, que la pareja la abandone debido a los cambios físicos que está teniendo, o a que haya una pérdida pues, del empleo tras la maternidad, ¿no? Todo de miedos que van surgiendo aquí. Fobias de impulsión, ¿sí? Esto es la parte en la que la madre siente como los impulsos de hacer daño al bebé o hacer daño a seres queridos, ¿sí? Y cómo de alguna manera todo esto también hace que muchas veces estas madres cedan o repriman el contacto físico con el bebé por el propio miedo de no entender lo que les está pasando, ¿no? Y de que realmente crean que pueden llegar a hacer daño a sus criaturas. La falta de cuidados, por ejemplo, algo que tenemos que tomar en atención es cuando estas madres no acuden a estas visitas médicas o las cancelan en el último momento, ¿no? Y muchas veces es debido también a esta falta de cuidados, ¿no? Esta parte en la que no quiero vincularme, en la que me está pasando algo extraño que no me atrevo a explicar, a comentar, ¿no? Por todo esto que comentábamos anteriormente. Y que muchas veces las madres entonces lo que hacen es intentar de afrontar esa ansiedad que sufría, como comentábamos antes, pues fumando, tomando alcohol, ¿no? Y cómo de alguna manera acudir a veces a estas visitas médicas acaba siendo algo más para fiscalizar, ¿no? Entendido de que me puedan decir, ¿no? Que no estoy atendiendo a mi bebé, ¿no? Todo este estigma asociado que dificulta justamente que puedan ser tratadas, que puedan vincularse, que puedan pedir ayuda en lo que les está sucediendo. El estar irritable y las dificultades de relación con el entorno, sí, sobre todo el tema de la pareja, aquí es muy importante preguntar cómo se está teniendo esta relación de pareja, si esta mujer tiene pues un entorno de apoyo, personas que la apoyen en este periodo. Y síntomas más vegetativos como la alteración del apetito, el insomnio, puede aquí aparecer anorexia, pueden aparecer también atracones, ¿sí? Y el insomnio también es algo que siempre debe llamarnos la atención a nivel clínico, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo. No lo debemos dar como algo normalizado que suceda, sino que debemos aquí tomar atención y preguntar, ¿no? Es muy importante, sobre todo en estas consultas, preguntar a las madres, ¿no? En este insomnio, ¿no? Por ejemplo, si están habiendo pues, siestas diurnas, ¿no? Que puedan estar haciendo que luego no haya un descanso, ¿no? Pero sí que si hay una sensación de que no se está durmiendo por las noches, no están habiendo siestas, no hay un descanso reparador, sí que esto debería ser tratado. Y ataques de pánico también es uno de los otros síntomas. Consecuencias de la depresión y de la ansiedad. Algo que no he nombrado al inicio es que ya ha habido varios estudios que han puesto en énfasis que el estrés tiene repercusión en el neurodesarrollo del bebé y que por lo tanto una depresión y una ansiedad que al final también acaba de manera endógena, ¿no? A nivel interno, acaba generando también pues, síntomas, vamos a decir, o una alteración, ¿no? Un estrés en el sistema de la madre, pues también tiene consecuencias sufrir esta depresión y esta ansiedad cuando no es tratada. En relación a la madre, ¿cuáles son estas consecuencias? Pues peores cuidados prenatales, ¿no? Lo que estábamos comentando, es decir, la madre puede sentir incluso esta necesidad de alejarse de la criatura, sentirse mala madre, con todo lo que comporta, más conductas de riesgo, peor alimentación, mayor consumo de tabaco y tóxicos, como comentábamos, para paliar algunos síntomas como la ansiedad, más fatiga, más cansancio.
Incremento de las complicaciones obstétricas, ¿sí? Que ya conocemos, la preeclampsia, hemorragias y parto prematuro. Todo esto está relacionado con la madre como consecuencias de la depresión y la ansiedad. Por eso merecen ser miradas y visibilizadas. En relación al bebé en desarrollo, pues se ha relacionado con bebés prematuros, bajo peso al nacer, peores puntuaciones en la escala de evaluación del comportamiento neonatal y en el test de Brazelton, peor desarrollo cognitivo, así como la posibilidad de presentar trastornos de conducta y emocionales en la infancia, por ejemplo, ansiedad, depresión o el TDAH. Y en relación a la pareja, pues estas consecuencias en las relaciones de pareja o depresión paternal, es decir, siempre hay como esta queja de alguna manera de no recibir suficiente apoyo por parte de la pareja, ¿no? Como una decepción que va saliendo también en los relatos. Factores de riesgo que conocemos para la depresión, pues como decíamos, la primera de todas es la ansiedad, el estrés, síntomas graves del síndrome premenstrual, apoyo social deficiente, esto es importante, ¿no? Porque no todo está a nivel de la individualidad, sino que una mujer gestante tenga una buena red social, tenga esta red de apoyo, sea a nivel profesional, sea en grupo de iguales, sea a nivel de pareja, familia, entorno. Esto va a ser muy importante, entonces un apoyo social deficiente es un factor de riesgo para el desarrollo de la depresión en este periodo. Problemas socioeconómicos, el embarazo no buscado, un embarazo complicado, la violencia de género, de ahí también la importancia de preguntar cómo está siendo esta relación de pareja, cómo está la pareja en este momento, cómo es la convivencia, y antecedentes de depresión, que los hemos comentado anteriormente. Las consecuencias de no tratar la depresión en el embarazo, pues las mujeres deprimidas 6 meses antes de la gestación tienen mayor riesgo de recaída durante el embarazo, especialmente si interrumpen el tratamiento antidepresivo antes de la concepción o durante este. Esta es la importancia de que un sanitario, un profesional, un psiquiatra perinatal formado pueda valorar la necesidad de modificar o interrumpir o introducir tratamiento farmacológico, un tratamiento en este periodo, ¿sí? Porque interrumpirlo a veces puede ser pues esto, un factor que empeora más que no mejora. Interrumpir el tratamiento farmacológico tras conocer que está la mujer embarazada incrementa el riesgo de recaída en el 68%, es decir, estamos hablando de que en mujeres en las que ya tienen ya están tomando, ya tienen un tratamiento farmacológico recetado y están en este tratamiento, por el simple hecho de saber que están embarazadas, interrumpen este tratamiento, bien por decisión propia, bien a veces, ¿no? Por esta falta de información de obstetras, matronas, como comentábamos. Esto incrementa el riesgo de recaída en el 68%, de ahí la importancia de que tenga que ser bien evaluado. Las consecuencias de no tratar la depresión durante el embarazo pues son varias. Efectos sobre el bebé a corto, medio y a largo plazo. Sobre la salud de la madre, efectos sobre la crianza, sobre la familia y el entorno y sobre la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Algo que nos tenemos que quedar es que esta mujer, por el hecho de estar embarazada, no deja de tener síntomas depresivos. Por ejemplo, si ella ya tenía estos síntomas previamente, ya se estaba en tratamiento por este síndrome, por estos síntomas, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorarlo en este periodo concreto. Señales de alerta en la exploración clínica, es decir, cuando tenemos una madre, una mujer que está embarazada, pues qué señales de alerta nos pueden hacer sospechar que aquí está sucediendo algo, ¿no? Que está rozando más a la psicopatología. Cuando nos faltan las consultas programadas,
Cuando la mujer no disfruta de su embarazo, tiene dificultades para vincularse con su bebé. Cuando se preocupa excesivamente por la propia salud como madre o por la del bebé. Cuando llora en exceso, cuando tiene aspecto cansado y poco cuidado, la pérdida o el aumento de peso importante, pesadillas de forma recurrente, dudas sobre su futura maternidad, este futuro, ¿no?, que se augura pues, con malas ideas, como que no le ilusiona, etc. Molestias físicas excesivas sin causa aparente, sensación de angustia o ansiedad, llegando a aparecer incluso ataques de pánico, miedo intenso al parto o al posparto, ¿sí? Es decir, el miedo al parto siempre está y está en la gran mayoría de relatos de mujeres. Bien, cuando este miedo es muy intenso, incluso en mujeres que pueden pedir por programar pues para no tener un parto vaginal, ¿no? Que haya una cesárea, por ejemplo, pues este miedo, más que tratarlo de una manera quirúrgica, es decir, para acompañar a esta mujer a quirófano a que pueda pues, no tener un parto vaginal y hacer una cesárea, pues lo que hay que hacer es evidentemente orientarla a hacer un tratamiento psicológico, psicoterapéutico para justamente tratar este miedo intenso al parto. Y los problemas de pareja o la violencia de género también son una alerta, como decíamos, ¿no?, por el riesgo que supone a padecer depresión. Vale, entonces sí que queríamos con Anaís pues, reflejaros algunos relatos de madres que están recogidos en un libro que tenéis en la bibliografía, que es el que os daba de Ivonne Olza de Psicología del Embarazo. Entonces paso a leeros literalmente estos 3 relatos de estas madres donde se ve claramente reflejado pues, esta pérdida de alegría, de ilusión, ¿no?, con toda la fuerza del estigma, ¿no?, de todo este mandato del embarazo como un periodo que de per se tiene que ser siempre feliz y idílico, ¿no? Citaba una madre, narraba una madre. Hace un mes que me enteré de que estaba embarazada. Ha sido un embarazo muy deseado y buscado. La alegría que sentí al enterarme fue inmensa y así siguieron las siguientes semanas. Pero el lunes pasado me desperté diferente de repente. No tenía alegría, solo quería llorar y estar en cama acostada. A este estado, esa misma noche, le siguió un ataque de pánico que me dejó sin oxígeno y así lo siguió sufriendo desde hace 9 días. Tengo un par de ataques de pánico a diario. No consigo quitarme la pena y el miedo de encima. Siento como que nunca más voy a poder ser feliz. Me horroriza cómo va a cambiar mi vida con la llegada del bebé. Siempre he evitado los cambios y las obligaciones y ahora me veo que no hay marcha atrás. Los pocos momentos lúdicos que tengo al cabo del día, pienso que en el bebé con alegría y me imagino lo feliz que seré con él. Pero de repente me vuelve el ataque y ya lo veo todo negro. Todo el mundo me dice que son las hormonas, pero para mí es mi realidad y mi infierno diario, ¿no? Como aquí se refleja, fijaros, ¿no?, toda esta parte, como acaba, ¿no?, toda la presión de que, bueno, el mundo le dice que son las hormonas, ¿no?, toda esta parte de normalizarnos, ¿no?, como toda esta parte de no validar el relato de estas mujeres, ¿no?, y de cómo sufrirlo al final pues en silencio, ¿no?, de que están viviendo esta realidad y que hay pocos momentos pues que pueda sentir los momentos lúcidos, ¿no?, que dice el relato, de sentir esta alegría, ¿no?, de imaginarse feliz con el bebé cuando todo lo que aparece normalmente pues es esta angustia, ¿no?, este pensar que todo se va a volver rutinario, que se va a volver obligaciones, que este cambio no tiene marcha atrás. Otro relato de otra mujer nos dice: no puedo más, literalmente. No aguanto vivir así. Estoy embarazada de 18 semanas.
El bebé crece bien y todo parece normal, pero yo cada día que pasa tengo más miedo y más ansiedad. Ayer tuve un ataque de ansiedad, de no poder más, mareos, calor, temblores, llanto. Leí que hay estudios que dicen que se asocia un alto grado de estrés en el embarazo al nacimiento de niños con autismo, con lo cual ya me he puesto en lo peor, prácticamente como si mi hijo fuera a tener ese problema por mi culpa. ¿Sí? Fijaos, aquí también es algo que aparece muchísimo, ¿no? Es decir, la preocupación por lo que a mí lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy viviendo puede afectar a, a mi criatura. He tenido que ir a urgencias donde la ginecóloga me ha dicho que no es el sitio donde atenderme, pero que me iba a intentar resolver mis dudas. Me ha dicho que hay muchos estudios, pero que no todos tienen por qué estar bien hechos o ser verdad, que del autismo se dice que puede venir de 1000 sitios y que la ansiedad no tiene por qué hacerle daño al bebé. Pero claro, que tampoco me lo puedo asegurar, es solo no tiene por qué. Con lo cual, sigo en las mismas y muerta de miedo, ¿no? Fijaros la importancia de que haya una buena atención, este soporte, que también aquí está, no solo el soporte profesional, sino también de los grupos de apoyo entre madres que están viviendo este mismo periodo, justamente para validar estos relatos, estas vivencias y sentir pues que lo que está sucediendo no eres a la única que le está pasando, ¿sí? Y que hay maneras de poder atenderlo y cuidarlo, ¿no? Acompañarlo de otra manera. Otro relato de otra mujer y con este cerramos aquí. Estaba esperando un hijo y era algo que ya pensaba que estaba fuera de mi alcance. Era uno de mis grandes sueños y estaba empezando, sin embargo, no solo no estaba contentísima, estaba triste. Todo lo que pasaba a mi alrededor me dolía muchísimo y era incapaz de pensar que mi situación fuera a mejorar. Y eso me hacía sentir incapaz como madre nada más empezar. ¿Sí? Este ser mala madre, ¿no? Que va apareciendo aquí y esta incapacidad por hacer algo para mejorar esta situación, ¿no? Esto que me está pasando va a ser para siempre, ¿no? Esta parte del futuro. De pronto empezó todo a darme muchísimo miedo. Quedarme sin clientela, no encontrar nunca un piso donde poder vivir cómodamente toda la familia. Que me pasara algo, que le pasara algo al bebé. Esta ansiedad me impidió dejar de fumar durante el embarazo. Fijaros, de aquí aparece el tóxico, lo que me generaba culpa, lo que me generaba más ganas de fumar, ¿sí? El pez que se muerde la cola. Estaba segura que iba a ser una madre de mierda. Pensaba que no debía tener a ese hijo, a ese niño, porque no iba a estar a la altura. Si no era capaz de mantener la cabeza en su sitio durante el embarazo, ¿cómo iba a hacerlo cuando lo estuviera criando? Luego, por supuesto, me sentía culpable por pensar en no tenerlo. Pasé el embarazo en un bucle en el que, pasase lo que pasase, estaba convencida de que iba a ser terrible para el bebé, ¿no? Fijaros toda esta parte, ¿no? Toda esta angustia, todo este sufrimiento y la importancia de que esto pueda ser acompañado. En toda esta parte, ¿no? del embarazo, yo quisiera acabar con una cita del libro que os decía de Ivonne Olza, que bueno, para nosotros es una referencia en este campo, donde nos dice la importancia justamente, ¿no? de darle valor y validez a estas narrativas y a estas experiencias de estas mujeres. Y nos dice, dar voz a las futuras madres, validar sus experiencias y sentires, poder escuchar sin miedo ni juicio sus dificultades, empatizar con su sufrimiento, contenerlo, aliviarlo, ofrecer lecturas alternativas de sus síntomas, visibilizando el peso opresivo del entorno laboral, conyugal o social en cada caso. Debería ser previo al posible diagnóstico diferencial y consecuente del plan de tratamiento, ¿no?
Para mí este es una síntesis súper importante, como un consejo para todas las clínicas, ¿no? Las personas que acompañamos a mujeres en procesos de gestación, justamente, ¿no? De no estigmatizar más, sino poder acompañar en estos periodos que muchas veces pues, son acompañados de sufrimiento y de miedos, y cómo de alguna manera podemos ayudar a aliviarlos y acompañarlos. Pues muchas gracias en esta parte. Dejo de compartir aquí, que nos vamos a la parte de posparto. Muchas gracias, Raquel, por tu explicación tan clara sobre lo que es la depresión en el embarazo, que muchas veces está tan invalidada y tan poco visibilizada, así como la depresión en el posparto, pues sí que la hemos escuchado más y está como más normalizada, ¿no? En primer lugar, quería dar las gracias al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya por organizar estas conferencias y hacer visible estos padecimientos durante la época perinatal, que tanto nos apasionan en el grupo de treball de psicología perinatal. Daros también las gracias a las asistentes y quería matizar un par de cosas, Raquel, que creo que de lo que has explicado, y quería decir también que en la depresión durante el embarazo, lo has explicado súper bien, ¿no? Que las consecuencias son para la mamá, para el bebé y también para la pareja, ¿no? Consecuencias en la pareja porque la relación de pareja se deteriora, pero es que además se ha visto que el hecho de que una mujer tenga depresión durante el embarazo también aumenta el riesgo de que el papá también tenga depresión durante esa etapa. O sea, que los dos componentes de la relación pues tengan este estado de ánimo deprimido. Y respecto al tema que explicabas, Raquel, del miedo intenso al parto, que es muy frecuente, ¿no? O sea, la mayoría de mujeres, ¿no? Van con cierto respeto, cierto miedo al parto, ¿no? También porque hemos escuchado historias muy dramáticas, ¿no? De partos horrorosos, ¿no? Y de nuestras también ancestras, ¿no? Que nos explicaban lo doloroso que es el parto, ¿no? Este miedo al parto se llama tocofobia y está muy relacionado también con los trastornos de estrés postraumático y también con mujeres que han sufrido abusos sexuales. Entonces son mujeres que, como comentaba Raquel, a veces pueden hasta programar cesáreas para evitar tener partos vaginales y volver a pasar por lo mismo. También son mujeres que a veces evitan mucho ir a las exploraciones ginecológicas por miedo a los tractos vaginales. Por eso es tan importante este trabajo por parte de los ginecólogos y los obstetras, las comadronas, de siempre pedir consentimiento para poder realizar cualquier intervención a las mujeres embarazadas. Bien, voy a empezar con la parte de la depresión posparto. Como veis, lo hemos puesto con las siglas de DPP para abreviar. La depresión postparto es el trastorno mental más sufrido por la población femenina a nivel mundial. Por lo tanto, esto ya nos tiene que llamar la atención de que vamos a atender muchas mujeres en esta etapa. Fluctúa entre un 10 y un 20% de las mujeres en el puerperio. Y llama la atención, ¿no?, que su prevalencia es más alta en los países en desarrollo que en los países desarrollados y, por lo tanto, más frecuente en mujeres con un nivel socioeconómico bajo. Llama la atención lo infradiagnosticada que está esta enfermedad
¿Por qué? Pues porque las mujeres muchas veces se sienten avergonzadas de sentir estos síntomas de tristeza, como decía Raquel, cuando se supone que es una etapa feliz, que la mujer tiene que estar tranquila y que si ha buscado embarazo, pues tiene que estar encantada de la vida, y no siempre es así. La idealización de la maternidad juega en contra de esta visibilización de los trastornos mentales y de, en concreto, la depresión perinatal. La depresión posparto se conoce popularmente como la depresión sonriente, ¿no? ¿Por qué? Pues por esto que acabo de decir, porque se supone pues, que es una época en la cual la mujer tiene que estar feliz, y muchas veces pues, la mujer convive con sentimientos muy polarizados, a veces de tristeza, de soledad, irritabilidad, pero también a veces pues, con mucho amor hacia el bebé que acaba de nacer, y hasta con euforia, ¿no? Por la situación nueva que está viviendo. Además, en las visitas ginecológicas de control, las madres no son preguntadas específicamente por el aspecto más emocional. Tradicionalmente la medicina ginecológica se ha centrado muchísimo pues, en toda la parte más fisiológica y más médica, y han obviado la parte emocional. Y ahora sabemos, como ha dicho Raquel, la importancia de detectar y de tratar estos problemas que pueden tener repercusiones en la madre, en el hijo y al final en la sociedad. La alta prevalencia de este trastorno, como hemos dicho, entre un 10 y un 20%, contrasta con la falta de profesionales que están especializados en perinatalidad. Los profesionales sanitarios están muy poco formados en estos temas, y además por parte de la sanidad pública todavía falta avanzar muchísimo, porque hay muy pocos psicólogos y psiquiatras que se dediquen a esta parte tan importante que es la psicología perinatal, que es donde se gesta todo, ¿no? Toda la salud mental posterior de este bebé y de esta mamá. Según el DSM-5, la depresión postparto tiene un inicio durante las 4 semanas tras el parto, y el CIE-10 nos dice que tiene un inicio en las 6 semanas posteriores al parto. La mayoría de las personas que trabajan en el acompañamiento de estas mamás están de acuerdo en ampliar este periodo a 1 año tras el parto, ya que observan que la sintomatología depresiva a veces no aparece 1 año después del parto, sino que a veces hasta puede aparecer 1 año y medio después del parto o hasta 2 años. Por lo tanto, proponen ampliar este periodo de la depresión postparto a 2 años tras el parto. En ocasiones, la mujer puede expresar esta sintomatología después, incluso en el siguiente embarazo. Puede pasar que la mujer reaparezcan síntomas de depresión postparto que fueron reprimidos en el anterior postparto. Bien, ¿cuáles son las técnicas que utilizamos los psicólogos y psicólogas perinatales para poder hacer esta detección? Pues en primer lugar, y como en todo en psicología, ¿no? Pues es hacer una buena entrevista clínica con la mujer. Como ha comentado Raquel, los síntomas son los mismos que en una depresión mayor, como todos la conocemos, pero se dan en un contexto muy especial, muy sensible, muy vulnerable, como es el posparto. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, significa que la mujer se está enfrentando a unos cambios hormonales, unos cambios cerebrales, también se ha visto en las diferentes técnicas con las diferentes técnicas de neuroimagen, unos cambios también emocionales, y lo que comporta la reestructuración familiar y del cambio de roles y el adaptarse a un nuevo miembro de la familia con la llegada del bebé. Entre otros síntomas, los que son específicos de la depresión postparto son la tristeza, la pérdida de energía, las alteraciones en el apetito, tanto un aumento de la ingesta como una infraingesta, el sueño,
también que puede estar incrementado o disminuido. Normalmente lo que hay es insomnio en la mamá también, pues porque este bebé, pues las primeras semanas y los primeros meses también le costará mucho dormir y también se establecerá la lactancia, sea materna, sea artificial, ¿no? Y entonces es normal pues que las madres estén muy cansadas y no duerman bien. Por lo tanto, aumenta la irritabilidad y pueden aparecer también pensamientos de no ser capaz, de no ser suficiente, de ser inútil, sentirse culpable, que yo creo que la culpabilidad nos acompaña durante toda la maternidad, y hasta pensamientos de muerte. Hay escalas que también nos pueden ayudar, además de esta entrevista clínica, como son la escala de Edimburgo. Esta escala de Edimburgo en Cataluña, en los ASIR, en los centros de atención a la sexualidad, a la reproducción y a la sexualidad, las aplican las comadronas en la primera visita de posparto para detectar y para ver pues, que no haya sintomatología depresiva. Es una prueba muy rápida de aplicar. También tenemos la Postpartum Depression Screening Scale y también las preguntas Woolley, que también son muy rápidas de poder aplicar. Pero sobre todo creemos que es muy importante poder escuchar el relato de la madre, escuchar sus sentimientos, los pensamientos que tiene y ver bueno, cómo está llevando pues, toda esta nueva situación. Y también lo que comentaba Raquel, ver, además de todo el apoyo por parte de los sanitarios, muy importante ver el apoyo que tiene por parte de su pareja, si la hay, por parte de su familia, y muy importante que pueda vincularse a un grupo de madres de posparto. Luego hablaremos de la parte de intervención. ¿Qué pasa? Que, como hemos dicho, muchas veces las mujeres ocultan los síntomas por miedo al estigma, por lo tanto resulta muy difícil poder hacer el diagnóstico y el tratamiento. Para poder ayudar a estas mujeres, lo primero que se tiene que hacer es que relaten lo que les pasa, validar sus sentimientos, desculpabilizar a la mujer, hacer psicoeducación también de lo que está pasando, normalizarlo. Es frecuente que pueda pasar esto, y en las sucesivas visitas pues ayudarla pues, a encontrar actividades gratificantes, fomentar actividades para reforzar el vínculo con su bebé. Si necesita buscar apoyo en casa con ayuda logística, también detectar problemas con la lactancia y también focalizarse en ejercicios de relajación, de visualización y en todo aquello que hay de positivo en este momento de su vida. Bien, vamos a pasar ahora, como hemos hecho antes con el libro de Psicología del embarazo, también hay otro libro que nos gusta mucho, que también lo hemos utilizado para preparar esta conferencia, que es el libro de Psicología del posparto, que también es un libro muy interesante para aquellas personas que estéis interesadas en todo el campo de la psicología perinatal. Y os voy a leer 2 relatos de madres con una depresión posparto. La primera es una mujer que se llama Marisa y literalmente nos dice: antes de dejar el hospital me dijeron que llamara al médico si después de 2 semanas me seguía sintiendo triste. Recuerdo cómo contaba los días que faltaban hasta esa fecha mágica de 2 semanas para ver si se desvanecían mis pensamientos negativos, pero no lo hicieron. Esperé y esperé. No dormía, lloraba mucho. Todas mis amigas estaban teniendo una maternidad fácil y sin problemas. ¿Por qué yo no? Recuerdo que bajaba las escaleras con mi hijo y de repente me lo imaginé rodando por ellas y llorando. Inmediatamente lo sujeté con más fuerza contra mí y caminé con más cuidado. ¿Qué clase de madre piensa eso? Me sentía como un monstruo y pensaba que no se lo podía decir a nadie o me quitarían a mi bebé. En ese momento supe que necesitaba ayuda.
Y el segundo relato que os quería leer dice: después de 10 días del nacimiento de mi hija, sufrí un vasoespasmo en el cerebro y estuve ingresada por 2 semanas en la UCI sin poder ver más que a mi marido y a mi madre. A mi bebé la cuidaron entre ellos a turnos. Cuando salí, además del susto, sentía muchísima tristeza y así llevo meses, con una pena que no me quito de encima. A esto le sumo además que desde entonces me siento rara con Bea, el bebé. La miro y es como si algo nos faltara. Es que ya ni siento que es mi hija y aunque sé que soy su madre, no puedo creerlo. Siento además que le he fallado. Después, en la parte de coloquio, podemos comentar también estos relatos, además del testimonio final, que es más extenso y que nos gustaría trabajar de una manera más profunda. Bien, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué pasa la depresión postparto? Las causas son múltiples, como en todo. Tiene un carácter biopsicosocial. Los factores biológicos, como los cambios neuroendocrinos y la alteración de algunos neurotransmisores, son muy importantes. A nivel genético, también antecedentes familiares y personales de depresión, una madre muy joven, una depresión durante el embarazo, como ha dicho Raquel, es un factor muy predictor de la depresión postparto. También diferentes complicaciones durante el embarazo, como por ejemplo pues, los vómitos frecuentes, que es la conocida hiperemesis gravídica, enfermedades del bebé o prematuridad. Como factores psicológicos tenemos un estilo de personalidad en la madre muy perfeccionista, las expectativas también muy elevadas de la madre, pues pueden ser factores precipitantes, y como factores sociales sería pues, no contar con el apoyo de una pareja, dificultades en la relación de pareja, inmigración y falta de apoyo social. En algunos estudios también se ha visto que los partos inducidos con oxitocina sintética, se ha visto que estas mamás tienen también más ansiedad y depresión en el primer año del posparto. Por lo tanto, también tiene que ser algo que nos tiene que poner en alerta cuando sabemos pues, que han sido partos inducidos con esta hormona. Además, las hormonas juegan un papel claro, tanto a nivel físico como psicológico, y es normal que durante el embarazo y durante el posparto la mujer se encuentre más sensible, llore más, tenga más cambios también en el estado de ánimo. Diferentes hormonas como los estrógenos y la progesterona tienen un papel muy importante. La falta de apoyo social, además, es un factor causante de la depresión postparto. Es muy importante el apoyo por parte de la familia, sobre todo de la mamá, de la madre, si la hay, de la pareja también, si la hay, y de otras mujeres que se encuentran en su misma situación. Los grupos de madres de apoyo mutuo son muy beneficiosos. Ir a tratamiento psicológico es muy importante, pero el apoyo de las iguales y el apoyo de la familia y de la pareja son vitales. Bien, cuando tenemos a una mamá con toda esta sintomatología tan desagradable durante una etapa tan sensible, tan vulnerable, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, una valoración médica completa por parte de un psiquiatra perinatal para hacer un diagnóstico diferencial con otras posibles patologías y que nos pueda orientar sobre el tratamiento más adecuado. En algunos casos, cuando la depresión es moderada o grave, sí que es indicado el uso de diferentes fármacos que se ha visto que durante el embarazo no tienen efectos teratogénicos, como la sertralina, por ejemplo, y también es compatible con la lactancia materna y otros fármacos de tipo ansiolítico, como el lorazepam. Son los que se ha visto pues, que son más seguros tanto para las mamás como para los bebés cuando se está haciendo lactancia materna.
La Organización Mundial de la Salud en 2015 dio una serie de recomendaciones para la atención que debemos hacer los profesionales a las mujeres con depresión posparto, y dice que las intervenciones psicosociales deben ser la primera línea de tratamiento de la depresión, tanto durante el embarazo como en el posparto. La medicación antidepresiva debe evitarse en la medida de lo posible, es decir, cuando una depresión es leve, siempre debe iniciarse psicoterapia, pero cuando esta sintomatología es invalidante, provoca mucho malestar y puede ir acompañada hasta de ideación autolítica, sí que es importante poder hacer esta consulta con psiquiatría, porque hay fármacos que son seguros y, como comentaba Raquel, en la parte de tratamiento psicofarmacológico, pues a veces es recomendable. Tenemos que valorar los pros y los contras de estos tratamientos. Se debe incorporar a los principios generales de cuidado, de comunicación sensible, clara y empática, tanto con la mujer como con sus familiares. Se debe proporcionar psicoeducación para evitar la sobremedicación también. Y lo que nos decía también Raquel, del uso también de alcohol o tabaco para poder disminuir la ansiedad. Proporcionar terapia cognitivo-conductual, si es posible. Proporcionar tratamientos complementarios como actividad física estructurada, que seguro que va a ayudar a la mujer tanto a nivel físico como a nivel mental. Relajación y resolución de problemas. Se debe de reactivar la red social de la madre, como hemos comentado durante todo el rato, y prestar atención al bienestar completo de la madre. Yo me quedaría con esta idea de bienestar completo, ¿no? Atención a su estado de ánimo y atención también a su salud física. ¿Cuáles son algunas de las técnicas terapéuticas que podríamos utilizar desde la psicología con estas mamás que viven con este estado de ánimo bajo, seguramente también asociado con ansiedad? Porque, como ha dicho Raquel, la ansiedad y la depresión son difíciles de encontrar de manera pura y vamos a tener siempre diagnósticos combinados. En primer lugar, la escucha activa empática, libre de juicios, sin minimizar las quejas de la madre, encuadrando la terapia como un sitio seguro para ella, ¿no? Trabajar con la tristeza de la madre, recibir y sostener la pena y la angustia de la madre. Utilizar el reflejo empático, también revisar expectativas previas a la maternidad, ¿Qué se esperaba esa mujer antes de tener este hijo y qué no ha podido tener, qué frustración tiene actualmente, y ver pues, si esas expectativas están muy alejadas de la realidad. También es muy importante utilizar técnicas narrativas, es el empleo de la expresión escrita para que la mujer pueda expresar estas emociones, como por ejemplo puede escribir una carta a un ser querido de confianza explicándole cómo se siente, qué le está pasando. O, por ejemplo, puede escribir una carta a un personaje ficticio explicándole cómo se siente, o un diario de sesiones donde puede ir también escribiendo sus emociones. También revisar la culpa de las mamás será muy importante. Muchas madres pueden pensar y pueden sentir que no son buenas y tenemos que dar el mensaje de que seguro que son suficientemente buenas para sus bebés, y ir liberando a las mamás de esta emoción tan desagradable. El ajuste fisiológico, es decir, lograr que la mamá descanse, es muy importante, porque si la mamá no está durmiendo bien, puede ser un factor ya que pueda precipitar este bajo estado de ánimo. Revisar también que esté comiendo adecuadamente,
poder ayudarla con temas logísticos de casa, si es necesario, trayéndole un tupper de comida, ayudándole pues, a poner la lavadora, lo que haga falta. Ayudar si hubiera más hijos también. Valorar la necesidad de medicación, como hemos comentado antes. Valorar también la posibilidad de lactancia mixta, si es necesario, si la lactancia materna está desbordando a esta madre, si está teniendo muchas dificultades con la lactancia materna, quizá sería indicado poder ver si sería posible iniciar la lactancia mixta. Valorar la existencia de ataques de ansiedad y entonces empezar el manejo de la misma. Y poco a poco que esta mamá vaya teniendo herramientas para poder focalizarse en su autocuidado. Que ella se cuide, que tenga esta idea para poder ir cuidándose, también podrá cuidar a su bebé. También es importante incorporar al resto de la familia, ampliar la red social de esta mamá, a reforzar conductas positivas de maternaje, decirle a la madre todo lo bueno, todo lo bien que lo está haciendo, lo bonito que está su bebé, el vínculo tan precioso que se está estableciendo entre ellos. Todo esto va a ser muy positivo, reforzar todo aquello que la madre está haciendo bien, ¿eh? Trabajar también su autoestima y su autoeficacia. Se ha demostrado que diferentes técnicas como el biofeedback pueden ayudar a que la madre se vea desde fuera de una manera más objetiva. Este método se trata de grabar la interacción entre la mamá y el bebé y después lo que se hace es visualizar junto a ella el vídeo señalando todo aquello positivo, todo aquello que funciona. Esto hace que la madre se sienta más segura de ella misma. Trabajar todos los pensamientos, toda la parte más cognitiva, explorar también todo lo transgeneracional, que la mamá explore qué ideales, valores y creencias ha heredado de su familia de origen y también la existencia de otros familiares con depresión postparto. Seguramente pues hay su madre, su abuela, su hermana, a lo mejor también han pasado por lo mismo que ella, por esta sintomatología depresiva. También trabajar el vínculo con el bebé a través de las miradas, de la sonrisa, del contacto físico, los abrazos, los masajes, a cantar canciones, el juego, todo esto van a ayudar mucho a esta mamá y a este bebé. Y también poder trabajar con el cuerpo, todo lo que es la parte más corporal, porque estas emociones están muy ligadas al cuerpo a través de mindfulness, a través de yoga, a través del baile. Todo esto va a ayudar mucho a esta mamá. Bien, y llegamos ya al caso clínico. Es un caso clínico de una mamá que tuvo depresión durante el embarazo en el contexto de COVID-19, por lo tanto es algo que nos queda cercano en el tiempo y que sabemos que muchas madres lo han pasado muy mal en esta etapa. De hecho, con el grupo de trabajo de psicología perinatal escribimos un artículo en la revista Ciara, precisamente hablando sobre todos estos temas de cómo lo han pasado las mamás durante el COVID. Y hemos estado analizando pues, todas las repercusiones que ha tenido y cómo se ha gestionado desde los sistemas de salud. Entonces voy a pasar a comentaros el caso. Y os voy a leer el relato de esta mamá, literalmente, que dice: una siempre busca el momento idóneo para tener un hijo o una hija. ¿Y cuál es ese momento? En mi caso, tener un contrato laboral indefinido era muy importante. En el mes de marzo del 2020 se decretó estado de alarma por COVID-19, justo cuando supimos que estaba embarazada. En el momento de saber que estaba embarazada, sentí mucha alegría, nervios y también
mucha preocupación por la situación que se nos venía encima. Durante el primer trimestre de embarazo, en el momento de más contagios, me encontraba confinada en casa y trabajando a distancia. Intentaba salir a caminar un rato cada día con la excusa de ir al supermercado. Físicamente me encontré muy bien, sin náuseas ni vómitos. Durante el segundo trimestre, a causa de los suplementos de hierro y los laxantes que me dieron por el estreñimiento, tuve fuertes diarreas durante un par de semanas. Ya en el tercer trimestre, que coincidió con el final del embarazo y la tercera oleada del COVID, empecé a encontrarme muy cansada, con insomnio y dolores en la pelvis. Durante las primeras semanas de embarazo, las visitas con la comadrona fueron por teléfono. Me citaban un día y una hora y había días que me llamaban después de 2 horas de la hora programada. Estuve muy insatisfecha con el seguimiento en el que simplemente me preguntaban cómo estaba. Desde el primer momento expliqué que me encontraba bien físicamente, pero no de estado de ánimo. La mayoría de las visitas con ginecología tenía que entrar sola. Ello aumentaba mis sentimientos de soledad y angustia. En el momento de realizar las ecografías, sí que podía entrar mi pareja. Recuerdo especialmente la primera visita ginecológica que hice en la 9ª semana de embarazo, cuando me confirmaron que estaba embarazada. Fue en el Hospital de Sant Pau, ya que los centros de atención primaria cerraron por pandemia. Mi pareja y yo fuimos caminando hasta el hospital. Las calles estaban vacías y el hospital era un desierto. Me impactó ver a la ginecóloga y al auxiliar con mascarilla, ocultando muchas expresiones. Le expliqué a la ginecóloga que me sentía muy triste y con miedo. Me sentí tratada con muy poco tacto. Invalidaron mis sentimientos y me sentí un bicho raro. En palabras de la ginecóloga, tenía que hacer algo para no estar así y tenía que hacer vida normal, volviendo a trabajar presencialmente cuando las restricciones lo permitieran. Me dijo: estás embarazada y no enferma. Para la ansiedad me recomendó que tomara valeriana. Padecí una depresión mayor por tercera vez. El estrés en el trabajo, haber dejado la fluoxetina para quedarme embarazada, muy mal asesorada por mi doctora de cabecera, y la situación de pandemia alteraron mi vida y mi estado de ánimo. Anímicamente me sentía superada por la situación, sin ilusión por el embarazo, con sentimientos de incapacidad para ser madre, con la autoestima por los suelos, preocupada por el trabajo y cómo lo gestionaría con la llegada de mi hija. Y hiperpreocupada por traer a mi hija al mundo en el peor momento posible. Los días pasaban entre 4 paredes con desesperanza hacia el futuro. Solo tenía ganas de desaparecer y dormir. Había días que no me duchaba y estaba todo el día en la cama. Me sentía desesperada y que no servía para nada, sin ganas de hablar ni de relacionarme. Sentía vergüenza por sentirme así durante el embarazo, cuando se supone que es el momento más feliz de tu vida. Solo mis familiares más allegados y mis mejores amigas sabían lo mal que lo estaba pasando. En el último trimestre noté un incremento de la ansiedad. Necesitaba tenerlo todo bajo control, sobre todo aquello relacionado con la bebé. También hacia el tercer trimestre sufrí problemas de memoria y de atención que me hacían sentir bastante inútil. Empecé tratamiento psicológico con una psicóloga perinatal de la SIR el mes de junio y un mes y medio después fui derivada a psiquiatría perinatal del Hospital de Sant Pau. El acompañamiento psicológico fue insuficiente al principio, aunque poco a poco fui notando mejoras. Seguí un enfoque de terapia de aceptación y compromiso. La sertralina hizo su efecto un mes después de empezar el tratamiento. Me sentí muy acompañada por parte de la psiquiatra y la ginecóloga. Durante el mes de junio a mi pareja lo despidieron del trabajo, ya que la facturación había bajado mucho por la situación social y sanitaria. En ese momento pensaba: ¿qué más puede ir mal? Qué mal momento para quedarme embarazada. Si lo hubiera sabido, no me hubiera quedado embarazada.
Durante el embarazo hice gimnasia y yoga para embarazadas desde el segundo trimestre y me ayudó a mantenerme en forma y a relacionarme con otras madres. Los grupos preparto se realizaron online a causa de la pandemia y ello impidió que padres y madres nos pudiéramos beneficiar de la relación personal con otros padres en la misma situación. Durante los meses de julio y agosto hubo una mejora de la situación sanitaria. Las vacaciones me ayudaron mucho. Poder salir de la ciudad, disfrutar del mar y la piscina fueron de gran ayuda para disminuir mi ansiedad y mejorar mi ánimo. Bueno, un relato muy claro, ¿verdad? De depresión postparto, muy bien escrito y muy también sobrecogedor, ¿no? De lo que tuvieron que pasar muchas madres en ese momento. Y bueno, queríamos comentar con todos vosotros, Raquel y yo nos habíamos formulado algunas preguntas sobre el caso y si os parece pues podemos, bueno, que cada uno pueda pensarlo y si queréis pues podéis dejar comentarios en el chat para que lo vayamos comentando. La primera cuestión que nos surgía era ¿qué factores creéis que precipitaron la depresión en esta mamá? ¿Qué causas hacen que esta mamá llegue a tener esta depresión que parece que era la tercera depresión que padecía? Si os parece, pues podéis ir dejando los comentarios en el chat y después pues también nosotras lo vamos comentando y vamos haciendo un poquito de discusión. Tenemos una aportación que dice el aislamiento redujo el contacto social. Perfecto, sí, muy de acuerdo, ¿no? El confinamiento pues hizo pues que esta mujer pues no pudiera tener contacto, ¿no? con su familia. Bueno, estuvo confinada en casa con su pareja, pero claro, no pudo tener relación ni con su familia, ni con sus amigos, ni con otras mamás que estaban pasando por lo mismo que ella. Y además, ¿no? Este contacto con los médicos, ¿no? Tan frío, pues por teléfono, ¿no? Con la mascarilla puesta, ¿no? Que ahora pues lo tenemos más normalizado, pero al principio, bueno, daba mucho miedo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y otra, sí, Silvia dice el COVID, el aislamiento, la incertidumbre, la atención por parte del médico, que no ayuda en absoluto, ¿no? Que te digan, pues bueno, tendrás que hacer algo o vuelve a trabajar porque no te pasa nada, estás embarazada pero no enferma, ¿no? Bueno, pues esto no ayuda, ¿no? Sentirse sola, luego también, ¿no? El marido pierde el trabajo, bueno, son una serie de acontecimientos, ¿no? Que no ayudan. También Ángeles nos comenta las anteriores depresiones, sí, totalmente de acuerdo, y el abandono de la medicación que estaba tomando, totalmente. O sea, de hecho, en este caso, esta mujer estaba tomando fluoxetina para la depresión anterior y, si no recuerdo mal, empezó a planificar embarazo hacia octubre-noviembre del 2019, por lo tanto habló con su médico de cabecera y el médico de cabecera le indicó bueno, que fuera disminuyendo la fluoxetina para que no hubieran problemas teratogénicos en el bebé y así lo hizo. Estaba bien en aquel momento, estaba estable de estado de ánimo, pero claro, lo que le venía luego encima precipitó otra vez una nueva depresión. Además, ya había tenido otras depresiones anteriores, ¿no? Que como comentaba Raquel,
el hecho de tener bueno, depresión anterior ya hace que incremente el riesgo, ¿no? Durante el embarazo, que es una etapa más vulnerable. Sí, muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Raquel, no sé si quieres comentar alguna cosa. No, lo que está saliendo ya es Sí, interesante. sí, sí. Luego también, ¿no? Hemos dicho las depresiones previas, dejar la medicación, la situación de pandemia, el aislamiento social, la pérdida de trabajo de la pareja. Y también añadiría, en el caso de esta mujer, la situación que estaba viviendo ella con el trabajo, que era también una situación de mucho estrés y entonces era una mujer que estaba trabajando muchísimas horas, con un trabajo con bastante responsabilidad y entonces el confinamiento hizo que, bueno, que parara todo en seco y que trabajara desde casa, ¿no? Y eso, bueno, también la afectó. Muy Además bien, de lo que comentas, Anaís, sí, Isabel nos comenta la invalidación de sus emociones por parte de los sanitarios también. Gracias. totalmente de acuerdo, ¿no? El no validar a la mujer, ¿no? El decir esto, pues no, bueno, quitarle importancia, ¿no? a lo que esta mujer está sintiendo o decir comentarios como esto, ¿no? De no estás enferma, ¿no? O bueno, pues tómate la valeriana y haz algo para sentirte mejor, ¿no? Sí, pero ayúdame, dame recursos, valida mis emociones, ¿no? Sí, muchas gracias. Si nadie más quiere aportar ningún comentario, el segundo punto que os queríamos proponer es, ahora vamos a pensar en los factores protectores que tenía esta madre. ¿Cuáles eran todos aquellos factores que hacen que esta mamá tire adelante? ¿Cuáles son sus apoyos? Relación de pareja estable, sale de momento, gracias. Muy bien, La sí, pareja, sí. Apoyos sí, familiares también. muy bien, Amistades. sí. Sí, es un caso de una mamá que, bueno, ella buscaba toda la ayuda, lo que pasa que era un mal momento, ¿no? Para encontrar la ayuda indicada para ella, ¿no? Y como dice Ángeles, muy bien, ¿no? Que también, ¿no? Con la psiquiatra y la psicóloga se sintió muy apoyada y entonces era una persona muy cumplidora del tratamiento, que asistía con regularidad y, bueno, se tomó muy en serio todo el tratamiento psicológico y también se valoró, ¿no? el riesgo-beneficio de la medicación antidepresiva y se valoró que les sería muy beneficioso poder tomar sertralina y de hecho creo que en 6 semanas o así hubo una mejora franca de los síntomas depresivos. No había ideación autolítica, pero sí que había mucha culpabilidad y mucha tristeza y mucho desamparo. Sí, yo había apuntado estas cosas que también habéis comentado vosotras. No sé si alguien quiere aportar algo más o Raquel. Sí, yo resaltar una vez más la importancia de la vinculación, ¿no? Del acompañamiento profesional, del apoyo social que ya hemos comentado, pero qué importante justamente como sanitarias pues acompañar, ¿no? en estos procesos porque la vinculación, el que haya una relación terapéutica justamente, ¿no? con la madre facilita y es el puente que hace que puedan justamente salir todos estos relatos y poder empezar a hacer un tratamiento, ¿no? Cosa que es imprescindible. Sí, También tenemos alguna aportación más en el chat que dice actividad física o también cuando mejora la situación de la pandemia salir a espacios abiertos que le gustan. Y por último tenemos una aportación que nos dice la propia implicación e insistencia de la paciente al seguir insistiendo cuando ella sentía que en el inicio del proceso no se le estaba ayudando. sí, totalmente de acuerdo. Y el hecho de poder hacer ejercicio físico
en grupo, a poder salir a caminar. Todo esto también fue muy beneficioso, porque claro, en aquel momento, bueno, pues no se podía, ¿no? O sea, muchas mujeres hacían deporte desde casa, ¿no? Con vídeos de YouTube. Y bueno, el hecho de poder compartir, ¿no? Esto con otras mujeres, pues es un gran factor protector. Bien, os queríamos, la siguiente propuesta es un poco que entre todos y todas podamos definir la sintomatología depresiva, ¿no? Todos los síntomas de depresión posparto, ¿no? Que hemos dicho, perdón, en el embarazo, que hemos dicho que en principio la sintomatología es la misma que en una depresión mayor, pero teniendo en cuenta que esta mujer tendrá preocupaciones pues, asociadas al momento vital que está viviendo, ¿no? del embarazo. Entonces es que entre todas vayamos apuntando la sintomatología depresiva a qué síntomas aparecen. Vale. Antes de todo, Lorena comenta, no tengo claro muy bien la pregunta, que esto no lo he explicado, quién la derivó a psicología y psiquiatría, pero fue un acierto. Pues mira, en este caso, una llevadora, una comadrona, que no fue la primera que hacía el seguimiento telefónico, ya era cuando se podía ir a las visitas presencialmente. Una llevadora vio claro que había sintomatología depresiva franca y una ginecóloga también. Y entonces había en ese momento una psicóloga perinatal en la unidad y empezó pues las sesiones con la psicóloga perinatal y al cabo de pues, un mes y medio fue derivada a la unidad de salud mental perinatal de San Pau, que es donde le corresponde este ASIR. Y la insistencia de esta mujer, ¿no? De que no se sentía bien, de que físicamente, ¿no? Había ido muy bien, había tenido un embarazo muy bueno, pero emocionalmente estaba muy mal, ¿no? Y no sabía hacia dónde tirar. Tenemos algunas aportaciones más. Desesperanza, falta de aseo e higiene junto a sentimientos de tristeza, preocupación, ansiedad, deseo de dormir continuamente sin ganas de hacer nada. Sí. Sí, Lorena también comenta anedonia, pensamientos negativos. Sí, está prácticamente toda la sintomatología depresiva, ¿no? Que nos comentaba Raquel al principio. No sé si hay algún síntoma que os llama la atención que no aparezca o creéis que es una depresión, bueno, pues que diríamos que es bastante normotípica. De momento siguen llegando Genial. los anteriores síntomas: pérdida de peso, ideaciones suicidas, llanto. Sí, sí, además en este caso también había una pérdida de apetito importante durante el primer trimestre de embarazo y entonces fue una mujer que engordó muy poquito durante el embarazo, a pesar de que el bebé tuvo un peso dentro de la normalidad al finalizar el embarazo, pero hubo una pérdida de apetito importante que fue mejorando conforme iba avanzando el embarazo. También había mucho llanto, mucha tristeza, sí, anedonia, como habéis comentado. Muchas dificultades también para dormir. Cambio en el patrón del sueño tenemos, sí. Sí, sí, la culpabilidad, ¿no? También aparece. Sí, el miedo, ¿verdad? Que sería más parte más de ansiedad que de depresión, pero bueno, el miedo pues a lo que va a pasar, al contagio.
pues si lo hubiera sabido, ¿no? El arrepentimiento, si lo hubiera sabido, pues quizá no me hubiera quedado embarazada. Tenemos un par de aportaciones más que dicen disminución en la concentración y arrepentimiento de quedarse embarazada. Sí, súper bien, sí. Sí, lo que pasa es que con el tema de la disminución de la concentración y de la pérdida de memoria, ¿no? que relataba, sí que puede ser, ¿no? parte de la sintomatología depresiva, pero también, ¿no? en estudios de neurociencia, en embarazo, ¿no? se ha visto bueno, pues que hay una disminución del volumen de la sustancia gris y bueno, que muchas mamás experimentan esta sintomatología, ¿no? en forma de pues, lapsus de memoria y falta de concentración, y que luego van recuperándose al cabo de un año más o menos, es lo que se ha visto. Entonces, sí, puede ser, ¿no? de las dos cosas. Una pregunta aparte para las dos, quien quiera contestar. Nos pregunta Noemí, ¿es útil la terapia de aceptación y compromiso en estos casos? Gracias. Raquel, ¿quieres comentar alguna cosa? Puedes comentar tú, Anaís, en esta. Vale, yo personalmente y por lo que he leído, no es el tipo de terapia más frecuente que yo haya visto que se hace, pero sí que es un tipo de terapia que lo que pretende, ¿no? es que la mujer no bueno, pueda aceptar esos pensamientos negativos que tiene, ¿no? También, ¿no? que le da mucha importancia a todo lo que son técnicas de meditación, de relajación, de contacto con el cuerpo, de también tratarse mejor a uno mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pienso que ahora mismo no te sabría decir los estudios de investigación que hay para la depresión en terapia de aceptación y compromiso, porque lo que tengo entendido es que los tipos de terapia que más eficacia tienen son terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal para la depresión. Pero creo que es un tipo de terapia de tercera generación que tiene herramientas que pueden ser útiles para la mujer. También toda la parte de validarla emocionalmente y, bueno, que pueda aceptar que a veces podemos sentir todos estos sentimientos y creo que puede ser beneficiosa para algunas mujeres. Tú, Raquel, no sé si tienes Yo no tengo experiencia. experiencia en concreto en este, pero sí que trabajan muy en la línea de todo lo que es la autocompasión, el Sí, mindfulness, ¿no? Entonces, claro, en sí, una etapa donde hay tantos cambios, poder sí, justamente, ¿no? hacer esta sí, parte de poder aceptar, para poderse hacer este acompañamiento, bueno, pues toda esta parte es bienvenida, ¿no? sí, sobre todo para reducir la culpabilidad y aceptar que podemos estar mal Ujú, ujú, y abrazarlo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor estoy mal porque me sirve para parar, para poder replantearme, ¿no? Las cosas de mi vida, ¿no? Aquellos valores, ¿no? Que trabajan también mucho con los valores de uno mismo, ¿no? ujú. No sé si alguna persona de las que está presente tiene experiencia con terapia de aceptación y compromiso y querría comentarlo. Es una terapia también más nueva, ¿eh? Ujú. Pienso que la parte de mindfulness es muy interesante también y toda la parte más corporal, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Claro, como de alguna manera también asociamos ciertos síntomas también o señales físicas, las asociamos a ciertas pues, miedos, peligrosidades, ¿no? Y como también es importante toda esta parte que también decías tú, Anaís, de
la psicoeducación, ¿no? De que de alguna manera poder ir explicando a esta mamá todos los cambios que van sucediendo cuando están dentro de estos límites de la normalidad, ¿no? Y cómo ella puede irse acompañando en todo esto y el entorno, que es tan importante también en esta diada. Para poder desculpabilizar, para poder nombrar todo esto que va sucediendo, ¿no? Este poder validar es tan importante, ¿no? Desde aquí. Sí, yo, Raquel, de lo que he ido leyendo de terapias psicológicas eficaces para la depresión durante el embarazo y el posparto, sobre todo psicoeducación, terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. No sé si tú has escuchado alguna otra terapia. Bueno, toda la parte, justo lo estábamos hablando cuando hablábamos de la tocofobia, ¿no? Cuando Sí, aparecen en los relatos de las mujeres toda la historia de infancia más o menos traumática, ¿no? Por así decirlo, en muchas madres, ¿no? Y como esto va apareciendo de manera transversal, atravesando toda la vivencia del embarazo, la gestación, parto y posparto, ¿no? Entonces, bueno, toda la importancia también que desde aquí se pueda acompañar todo esto para poder justamente, ¿no? Ser nombrado, ser acompañado, estos grupos que decíamos, ¿no? de madres en este sentido. O sea, nos hace falta mucho trabajo también como clínicos para poder estar ahí, ¿no? Mucho más accesibles, mucho más formadas, ¿no? En esto. sí. Y yo, Raquel, ahora estaba pensando que quizás sería interesante que pudiéramos aclarecer entre tú y yo, ahora que dices esto, a qué se refiere el concepto de transparencia psíquica que se vive durante el embarazo. Porque a lo mejor no sé si las personas que nos están escuchando entienden bien este concepto, si no se dedican a la psicología perinatal. Si tienes algún caso en mente así que lo puedes reflejar, Anaís, algún relato. Sí, sí, bueno, yo más que un relato, bueno, el proceso de transparencia psíquica durante el embarazo es estos recuerdos, estas vivencias, también estas imágenes que le vienen a la mujer embarazada sobre la niña que fue, ¿no? Y sobre cómo era tratada por sus padres, y entonces todo esto hace pues que esta mamá pueda empezar a plantearse qué tipo de madre quiere ser y pueda empezar a construir también el vínculo con su bebé. Entonces, muchas mamás nos dicen, por ejemplo, que quieren contactar con amigas de la infancia, o, por ejemplo, pues que les vienen, que preguntan cosas a sus madres sobre cuando ellas eran pequeñas y que hasta ahora pues no se lo habrían planteado, ¿no? Y esto es muy frecuente durante la maternidad, ¿no? Esta vuelta a mi niña, ¿no? A la niña que fui, y para poder plantearme, ¿no? mi propia maternidad, y también cómo mis padres me cuidaron y cómo se vincularon conmigo. Y entonces aquí, claro, es una etapa de muchísima sensibilidad, y por lo tanto más vulnerabilidad para todos estos problemas que os hemos comentado. Que no siempre, por suerte, tiene que ser así, pero sí en un elevado caso de las mujeres que pueden presentar algunos de estos síntomas, o otras mujeres pues ya con cuadros más completos. Bueno, y una gran oportunidad también para poder revisar creencias, ideales, ¿no? De generaciones anteriores, ¿no? Incluso del momento actual, ¿no? Es decir, un momento también de mucha revisión. Sí, sí, exacto. Nos llegan un par de agradecimientos por esta explicación. Comentan que es muy interesante. También hay una pregunta en relación a esto que dice: ¿la transferencia psíquica estaría relacionada con la constelación maternal de Stern entonces? Gracias. El concepto de transparencia psíquica es un término que fue descrito por una psiquiatra que se llama Witlowski,
porque trataba con mujeres embarazadas y bueno, y aparecían muchos relatos como los que os he comentado, ¿no? De vuelta a la propia infancia y revisión de, bueno, de las relaciones y de los vínculos que una misma tuvo. ¿Y puedes volver a decirme la cita de Stern, Teo? Sí, constelación maternal. Vale, no sé si te refieres a la conducta maternal. No sé si la persona se refiere a la conducta maternal, que es un término que acuñó Stern. Vamos a ver si nos puede contestar. Comenta el asistente que decía la constelación maternal. Se refiere a la Vale. constelación maternal. No sé bien a qué se refiere este término, la verdad. Raquel, ¿has escuchado este término de Stern? No. No, yo como constelación, la verdad es que es la primera vez que lo escucho y no lo he leído en ningún... Pero bueno, lo buscaré para saberlo. Si la ponente quiere compartir también, perdón, la asistente quiere compartir también a qué se refiere con esta constelación maternal, supongo que se refiere pues a los vínculos primarios de esta mamá, a los vínculos con con las personas de su familia. Dice Daniela, es un modelo de estar con la madre de Stern. Vale, gracias Daniela. Pues buscaremos al respecto. Sé que Stern también hablaba, bueno, de la conducta, ¿no?, maternal, ¿no?, que es la mentalidad, ¿no?, y los pensamientos y las emociones de la mamá que están centrados en el cuidado, ¿no?, y en los cuidados del bebé, ¿no?, y entonces toda la preocupación de la madre gira en torno al bebé y entonces deja de pues atender a otros estímulos que en ese momento pues no son relevantes, ¿no?, como por ejemplo pues las conductas más sociales o de ocio, ¿no?, y que todo el pensamiento de la mamá pues gira en torno al amor y al cuidado de su bebé. Sí, comenta que se refiere a la relación con la propia madre, con el bebé, con el entorno Vale. y ella misma. Vale, genial, gracias. Tenemos una pregunta, si queréis, antes de pasar como al coloquio final, en relación al caso clínico. Nos preguntan, ¿cómo se encuentran ahora la madre y el bebé? ¿Existe un seguimiento del desarrollo infantil neurológico del bebé y la mamá? Muchas gracias. Vale, pues por lo que yo sé de esta paciente, el vínculo, o sea, una vez tuvo al bebé, el vínculo con el bebé y la diada estaba muy bien. La mamá, hubo una gran mejoría de la sintomatología depresiva. Ya a final del embarazo, el tercer trimestre ya lo encaró mucho mejor, pero sí que apareció cierta ansiedad y mucho síndrome del nido, ¿no?, de esta preocupación por tener toda la casa lista y todas las cosas del bebé a punto para su llegada. La mamá encaró el parto y el posparto con mucha fortaleza y un buen estado de ánimo. Y continúa con tratamiento de mantenimiento. Esto es lo que yo sé, porque al tener tantas depresiones anteriores, sé que continuaba con seguimiento farmacológico, que ya fue dada de alta de la parte de psicología y seguimiento del bebé no hubo. Supongo que te refieres a lo mejor, ¿no?, te has preguntado que si hubo
hubo algún efecto de la, bueno, en el bebé, ¿no? A nivel de neurodesarrollo, no sé, supongo que te refieres a esto. Sí, comenta exacto si hubieron secuelas en su desarrollo. No, para nada, para nada. Por lo que sé, el bebé fue un bebé sano y el bebé estaba sano y también, ¿no? Esta mamá pudo reparar este embarazo difícil con un posparto, bueno, difícil porque todos los pospartos son complicados, pero un posparto, bueno, normativo, sin depresión, con mucho apoyo, también con una situación social más, y sanitaria mucho más relajada. Y no, seguimiento de este bebé no hubo y el vínculo era muy, muy bueno y muy reparador para esta madre. Así que, bueno, es un caso pues con final, bueno, feliz, ¿no? Y bueno, una madre también con mucha conciencia y con muchas ganas de ser ayudada y mucho insight, ¿no? También de lo que le pasaba. Y por suerte, ¿no? Pues está bien, estado de ánimo y está en seguimiento farmacológico. Gracias Muchas por tu gracias, pregunta. Anaís. Gracias también de parte del asistente. También hay otra pregunta respecto al caso. ¿En qué momento se le dio de alta, el alta, perdón, a la madre? Gracias. Vale. Mira, el seguimiento por parte de psicología, de la SIR y de psiquiatría de San Pau fue más o menos, te diría, más o menos al cabo de un año del posparto. De psicología seguro que al cabo de un año de posparto y de psiquiatría, ¿qué pasa? Que no pueden mantener este tipo de pacientes porque bueno, ya no forman parte, ¿no? De la atención de psicología perinatal, que me parece que es hasta el año que pueden atender. Entonces fue derivada al CESMA para hacer seguimiento farmacológico. O sea que es una mamá que cada 6 meses o así tiene revisión de que todo va bien y actualmente está con dosis mínimas de sertralina para evitar recaídas. Muchas gracias, Anaís. No sé si vuestra idea es pasar al espacio de preguntas, Sí, ¿verdad? Ya. sí, nadie más quiere comentar, pues sí, las preguntas que nos queráis hacer, tanto a Raquel o a mí, tanto de la parte de pues, depresión, tanto en el embarazo como en posparto. Algo que no haya quedado claro, algo que queráis comentar. Vale. Por el momento tenemos un par de cuestiones. La primera dice: buenas tardes, el libro al que hacen referencia, Psicología del posparto, es de Esther Ramírez. Gracias. Sí, es de Esther Ramírez. Sí. Al final, También, ¿no? Saldrá en la bibliografía. sí, está en la bibliografía. Sí, 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 es de Esther Ramírez. Gracias. Hay otra cuestión que es: ¿qué formación de posgrado o máster en psicología perinatal recomendáis? Gracias. Raquel, ¿quieres intervenir? Bueno. Complicado, ¿no? Poder recomendar Sí. distintos, bueno, Ivonne Olza tiene desde el Instituto Europeo, ¿no? Una formación muy completa en este sentido y hay distintas universidades, desde la de Tarragona, ahora recién, ¿no? La de Girona se ha puesto también en un posgrado, es decir, está saliendo también mucha, por el interés que despierta, están proliferando muchas especializaciones en este sentido. Entonces, recomendar se hace complicado, no sé, Anaís. Sí. Bueno, yo en mi caso hice la formación en salud mental perinatal de Ivonne Olza en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Hice la formación anual y la verdad es que yo estoy muy contenta de la formación que me dieron.
Y también es leer mucho, libros de maternidad, de psicología, relatos de madres, meterse también en páginas web, en foros. A mí leer relatos me ha ayudado mucho, ¿no? Como relatos del parto es nuestro, o relatos de madres pues con psicosis, ¿no? Bueno, que también sabemos que, bueno, pues que hay mamás que pueden también debutar con este trastorno, ¿no? Tan grave. Y como decía mi compañera, pues hay muchísimas especialidades, tanto en Cataluña como en el resto de España. Entonces, aquí en Cataluña pues tenemos el de la Universitat Rovira i Virgili, tenemos también, ahora ha empezado un posgrado de la Universidad de Girona con NUA Clinic, que nos lo comentaron el otro día nuestras compañeras. Y también de la Universidad de Zaragoza, creo que está muy bien también, el de la Blanquerna. Bueno, hay diferentes universidades, entonces esto ya es que veas un poquito pues los profesores, ¿no? Quién forma parte de los profesores. Bueno, y también pues mirar, ¿no? Si te interesa más pues online o presencial, ¿no? Los costes. Si quieres en las compañeras del grupo de trabajo de psicología perinatal hemos hecho un documento un poco que recoge pues las diferentes formaciones que hay en este tema, ¿no? Y entonces, bueno, para también ir contrastando entre nosotras, ¿no? Cuáles son, ¿no? Aquellas más interesantes. Yo sé que de la Rovira i Virgili hay compañeras que están muy contentas con este máster o posgrado de Raquel. El de Creo que es posgrado. Es posgrado y además me parece que hay algún profesor, ¿no? Que lo conocemos, ¿verdad? Bastante bueno, de Sí. Rovira i Virgili. Pueden escribir en todo caso también al grupo, ¿no? Sí, exacto. Si hay Sí, cualquier claro, podéis escribir y os podemos asesorar, bueno, sobre las formaciones que conocemos y de las que sabemos que hay compañeras que lo han hecho y están contentas. Pero bueno, que es un campo apasionante, ¿verdad? Que ahora está en auge y del que hace años atrás pues no se hablaba, ¿no? Y Se me ahora ocurre sabemos la importancia. Dime, Raquel. No, se me ocurre que aparte del tema de la bibliografía podemos añadir también en el Power que les pasaremos pues este Sí. recogido de asociaciones, blogs, ¿no? Todo esto que comentabas creo que también es muy importante porque de ahí sale parte la clínica, ¿no? De los relatos, de estas madres, de bueno, todo el movimiento social y reivindicativo que hay detrás de todo ello, ¿no? Sí, y si estáis interesados también en todo el campo perinatal, pues Raquel y yo formamos parte de este grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo muy activo y que también pues podéis formar parte. Ana nos comenta, yo estoy haciendo la formación anual de Ivonne Olza y la recomiendo al 100%. Y también Julia comenta, las docentes del posgrado de Rovira i Virgili son increíbles y se hace una cohesión de grupo preciosa. Genial, las dos que comentábamos, sí, sí, sí. Por el momento no nos han llegado más cuestiones. No sé si queréis hacer algún apunte más o hacer algún tipo de cierre, lo que vosotras veáis. Bueno, tenemos 10 minutitos. Si quieres, Anaís, podemos hacer el cierre con el vídeo que habíamos... Correcto, sí, ¿no? gracias. Sí, si ninguna más quiere comentar nada, os vamos a poner una pequeña canción sobre una cantante conocida que relata su experiencia, su dura experiencia en el posparto. Y está traducida, está en inglés, pero está traducida al español. Y nos ha parecido como muy ilustrador poder cerrar con ella. Tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Vale. Y Sí. compartir pantalla con lo que me ha comentado antes Teo. Vale. Compartir sonido. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. A ver, y ahora... Genial. ¿Se ve bien?
Se ve Sí. ahora, pantalla completa. Genial. Pues venga, a ver si se escucha. First thing that you'll notice is some separation from each other. Yes, it's a lie we've been believing since time immemorial. There was an apple, there was a snake, there was division. There was a split, there was a conflict in the fabric of life. One became two, and everyone was out for themselves. Everyone was pitted against each other. Conflict ruled the world. All our emotions and temperaments are pulled from different worlds. We seem to easily forget we are made of the same cells. To my boy, all that energy, some item of your hues, and your blues in equal measure, your comings and your goings away. My mission is to keep the light in your eyes ablaze. Second thing you'll notice is that often you think that there's not enough. It might feel dark, might feel lonely, and you wonder why you're here. You may be overcome with darkness and a sense of hopelessness, but it won't matter if you keep the cord connected to the oneness. To my girl, your innocence and fire when you reach out. I am here, head or high water. This yes is never going away. My mission is to keep the light in your eyes ablaze. This cord is unbreakable. This private light is there in your pocket. And this bond beyond unshakable. Even if we all forget, all at the same time. If we forget at the same time. To my boy, my precious gentle warrior, to your sweetness and your strength in exploring, may this bond stay with you through all your days. My mission is to keep the light in your eyes ablaze. My mission is to keep the light in your eyes ablaze. Bueno. Ay, ¿lo he cerrado bien? Sí, perfecto. Sí. Nice. Nos están comentando que es preciosa la canción y que muchísimas gracias a las dos. Muy buena conferencia. Muchas gracias. Sí, nos pareció que, bueno, Alanis Morissette, ¿no? Que ya había tenido una depresión postparto anterior, pues hizo esta canción, bueno, para poner en valor todo lo que ella había pasado y también para poder dedicar esta canción a sus hijos, y nos parece como muy, bueno, muy bonita, ¿no? Y bueno, yo como para terminar por mi parte, ¿no? Os leeré un poco, bueno, mi impresión, ¿no? Y cómo yo enfoco, ¿no? todo el tema de perinatal, ¿no? Y pienso, ¿no? Leo textualmente que la base de la salud mental se construye en el vínculo del bebé con la madre y en los primeros años de la vida. Por ello es importante cuidar emocionalmente a las mujeres desde antes de la concepción, durante el embarazo, el parto, el posparto y la crianza. Y acompañando a la díada mamá-bebé, construimos una sociedad con más equilibrio emocional. Sería un poco mi resumen de la salud mental perinatal.
Nada, yo suelo lanzar una frase también como citando también a Winnicott, ¿no? Que no necesitamos en esta sociedad madres perfectas, sino madres suficientemente buenas, ¿no? Y en este sentido, pues como profesionales perinatales o que acompañamos a madres en procesos de gestación, pues poder ayudar, ¿no? A justamente ponernos al servicio de esta diada madre-bebé para que todo tire hacia adelante. Muchas gracias a todas las asistentes por compartir esta tarde de estas 2 horitas con nosotras y bueno, y acompañar en este apasionante mundo del perinatal. Hay muchos mensajes de agradecimiento por vuestras intervenciones, también por la canción, también por la oportunidad de aprender, comenta Roxana, por vuestra sensibilidad y humanización a la hora de abordar los casos. Comenta que esto es un factor protector y os lo agradece. Entonces, nada, por último, desde el colegio también os queremos agradecer vuestra ponencia. Moltes gràcies i també als assistents per la vostra participació. Us esperem a les properes activitats formatives del COP. Molt bona tarda i gràcies de nou. Muchas gracias a todos.